Tengan todos muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Nos gozamos en esta mañana de estar nuevamente en la casa del Señor. Razón tenía el salmista cuando él exclamó aquellas frases tan preciosas: yo me alegré, me regocijé con los que decían, a la casa del Señor iremos. No hay duda, mis amados hermanos, que estar en la casa del Señor es un deleite. Dice la Escritura que aún el y las palomas hayan nido. Qué maravilloso texto, hermanos. Así que en esta mañana quiero bendecirles ahí en sus hogares. A cada uno de ustedes les bendigo en el nombre del Señor. Amada Iglesia Labranza, damos gracias a Dios porque su fidelidad, mis amados hermanos, no se ha apartado de nosotros durante todo este tiempo de cuarentena que ya se ha ido extendiendo un poco más. Pero hemos disfrutado de la gracia y el favor de Dios. Es posible que no hayamos estado exentos en este periodo de algún momento de dificultad, de algún momento de adversidad, de alguna preocupación. Pero mis amados hermanos, el Señor nos dice: por nada estéis afanosos. Es cierto que las preocupaciones, que las angustias, mis amados, y que tantas cosas que rodean la vida de todo ser humano, ¿quién escapa a los momentos de dificultad? Nadie. No hay una sola persona. Sufre el pobre, sufre el rico, mis amados, por diferentes situaciones. Pero para el Hijo de Dios, para el creyente, la Biblia dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras preocupaciones, mis amados hermanos, porque Él ha prometido cuidar de nosotros. Así que yo en esta mañana quiero dejarles esa palabra de fortaleza, de aliento, de ánimo. Mis amados, el Señor es fiel y verdadero y nunca dejará a sus hijos postrados en el camino. Así que en esta mañana te bendigo con una palabra de paz, con una palabra de aliento y de fortaleza. Dios nunca ha dejado a un soldado en el camino botado. Así que mi amado hermano y hermana, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza, porque de Él vendrá nuestro socorro. Amén por eso. Gloria a Dios. Así que me siento muy contento de estar en el lugar más precioso de Los Guido, en las instalaciones del Centro Familiar Cristiano Labranza, la casa del Señor. Qué precioso lugar. Y me gozo de ver a mis hermanos que están por aquí también. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Y hoy el Señor nos tenía una sorpresa también. Y quiero agradecer a Dios porque nos permite recuperar a una familia que parece que tenía más de 7 años de que había salido de esta casa preciosa hacia la zona sur, allá por Palmar Norte, y me refiero a la hermana Marixa Guido. Así que mi hermana Marixa, bienvenida a usted y su casa y su familia. Qué bendición que el Señor siga sumando familias a Labranza, respondiendo así a nuestra oración. Mis amados, yo quiero llevarles por favor al capítulo 2 de Primera de Corintios. Vamos a estar compartiendo del verso 6 al 16. Hemos tenido una serie de enseñanzas durante todo el mes de abril que tienen que ver con los rasgos, con las marcas, con las evidencias de lo que la Biblia nos enseña de una iglesia madura. Hermanos, qué importante es que la iglesia conozca el nivel de su madurez espiritual. ¿Por qué, mis amados hermanos, esto es importante? Porque en la medida en que la iglesia
mis amados. ¿Y la iglesia quién la conforman? La conforman niños recién nacidos. Esta semana Dios nos ha bendecido con 2 miembros más que se han unido a la gran familia de labranza. Pero también lo conforman jóvenes, lo conforman adolescentes, lo conforman hombres, mujeres, adultos, adultos mayores, familias, matrimonios. Todo eso es la iglesia. Y en la medida en que todos estos miembros, mis amados, estén fortalecidos en el Señor, fortalecidos en la fe, las adversidades, las aflicciones, las presiones de la vida, mi amado, podrán golpear con ímpetu, pero nuestra casa no caerá, porque nuestro fundamento está firme en Cristo. Pero tengo que decir que cuando los creyentes, mis amados hermanos, también no gozan de un nivel de madurez, cualquier cosa los desalienta, cualquier cosa los desanima. Las cosas más pequeñas e insignificantes, a veces hasta absurdas, se convierten, mis amados, en todo un estímulo para que alguien camine desanimado, camine sin rumbo, sin dirección, como un velero en alta mar, mis amados hermanos, que no tiene brújula. Puede ir para acá y para allá, mis amados, y eso es lo que le pasa al creyente que no tiene una solidez en Cristo. Los vientos de la vida lo harán dar tumbos de un lugar para otros, y esto obviamente puede traer consecuencias muy nefastas. Mis amados, por eso en esta mañana yo quiero hablar de la importancia de que la iglesia del Señor en este tiempo esté fortalecida a través del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios. Y este va a ser mi tema en esta mañana: el Espíritu y la palabra. Necesitamos, mis amados, que la iglesia esté gobernada, dirigida absolutamente, mi amado, por el Espíritu de Dios, para que los niños, los jóvenes, los adultos, los matrimonios, las familias estén, mi amado, regidas bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Pero también necesitamos estar edificados en la bendita y gloriosa palabra del Señor, mis amados, que nada nos mueva de nuestra forma de pensar. Lo que usted ha visto, lo que usted ha oído, lo que usted ha palpado tocante al Hijo de Dios a lo largo de tu fe, mi amado hermano, eso tenemos que cuidarlo como un tesoro, porque estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos peligrosos, mis amados hermanos, y la Biblia dice de que hay burladores que tratarán, si fuera posible, de engañar aún a los escogidos. Pero a un hombre y una mujer de Dios, mi amado, que está lleno del Espíritu Santo y que es un apasionado en la palabra y ama la palabra, difícilmente algún atarantado de tantos que andan en la vida lo moverá de su fe y de sus convicciones. Así que quisiera leer estos 11 versículos que nos encontramos en 2 de Corintios, capítulo 2, verso 6 hasta el final. Y dice así la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Otra versión dice: ni de los gobernantes de este tiempo, porque ellos perecen. Así que si usted tiene puesta la esperanza en algún partido político, mis amados, o algún candidato presente o futuro, ojalá esta palabra lo desengañe o lo desencante. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó o predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes o príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, sí, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, iglesia amada, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, no entiende, no interpreta, no capta. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de interpretar o de discernir o de entender de forma espiritual. En cambio, el hombre o la mujer espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Mis amados hermanos, el Espíritu y la palabra. El Espíritu y la palabra. Una clara evidencia de una iglesia viva, una iglesia saludable, una iglesia que tiene un balance adecuado, es precisamente una iglesia, mi amado, que durante todo su contexto y desarrollo de crecimiento, de avance espiritual, es guiada, es regida, es direccionada por el Espíritu de Dios. Y también lo es una iglesia, mi amado, cuyo fundamento de vida y de fe se sustenta en la palabra de Dios. Es cierto que estamos en un tiempo de muchos cambios. Es cierto que nos hemos enfrentado, mis amados hermanos, a una diversidad de recursos como los que hoy podemos disfrutar, gracias a Dios por ellos. Porque, mi amado, qué difícil sería poder llegar al corazón de la iglesia de nuestros hermanos en este tiempo de cuarentena en el que hemos estado refugiados en casa. Qué difícil poder edificar de alguna manera la iglesia si no fuera a través de la tecnología, ya sea a través de los diferentes grupos de WhatsApp, a través de las llamadas telefónicas, a través de las plataformas como el Facebook, como el Zoom y todas las diferentes herramientas que tenemos. Gracias a Dios por eso. Yo creo, hermanos, que la iglesia tiene que de alguna manera echar mano de todos estos recursos, no solamente en el presente, sino en lo porvenir. Estamos en una era de comunicación sin precedentes, aunque la Biblia ya lo había registrado. El profeta, mis amados hermanos, nos dice de que la ciencia iba a aumentar y la gente correría de aquí para allá. Todo esto es cumplimiento de la palabra. Sin embargo, hay algo que la iglesia no puede cambiar. La iglesia puede modificar algunas formas de trabajo. La iglesia puede, mi amado, modificar planes. La iglesia puede modificar estrategias. La iglesia puede cambiar recursos. La iglesia puede mañana aventurarse a cambiar las instalaciones o a modernizarlas, o inclusive adquirir terrenos más grandes y poder desarrollarse. Gloria a Dios por eso. Pero hay algo que la iglesia nunca puede cambiar y negociar, es el bendito mensaje de la palabra de Dios. Y sobre eso tenemos que cuidarnos como iglesia y como creyentes, porque la madurez de la iglesia, mi amado, no se refleja ni por un rótulo, ni por la infraestructura, ni por los grandes equipos sofisticados que tenga. A la iglesia lo que la hace es el gobierno, el dominio y el señorío del Espíritu de Dios y la palabra que en ella hay, la palabra que le sustenta.
Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo en este texto deja ver la evidencia, el contraste que existe entre la sabiduría humana o la sabiduría del mundo o la sabiduría natural que perece y la sabiduría que viene de parte de Dios, que está por encima de todo lo que ha sido creado. Entonces, en esta mañana, para reforzar, mi amado, la importancia de que la iglesia, mi amado, tenga una fortaleza en cuanto al gobierno del Espíritu y la palabra, quiero compartir 3 fundamentos que necesitamos cuidar en esa dirección. Los primeros los encontramos en el verso 6, 7, 8 y 9. Es que la iglesia madura, mi amado, es una iglesia en la que comulga con la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. El primer punto, mis amados, de esta verdadera sabiduría es que ella ha sido enviada por Dios para aquellos que han nacido de nuevo. Nadie, mi amado hermano, aunque tenga años habitando bajo una estructura religiosa, conocerá la sabiduría de Dios si no ha nacido de nuevo. Para que yo entienda y comprenda la obra sabia de Dios, yo necesito tener una experiencia de transformación. Lo que la palabra de Dios llama, mi amado, un nuevo nacimiento. Y traigo a su memoria el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo, a pesar de su destreza y su habilidad elocuente, a pesar del conocimiento en la ley, a pesar de ser uno de los hombres más doctos del momento, no le había sido revelada a su vida la sabiduría que viene de Dios, de tal manera que tiene que ir al Señor de noche y decir: Señor, ¿qué debo de hacer para poder ser salvo? Y algo tan práctico, mi amado, como lo que el maestro le responde: es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer por agua y por el Espíritu para entender y entrar al reino de Dios. Su mente docta, mi amado hermano, estaba tan limitada que inclusive él consideró que nacer de nuevo era volver a entrar al vientre de su madre y volver a tener, mi amado, un alumbramiento, un nuevo nacimiento, pero humano, para entender el reino de Dios. La sabiduría divina solamente es un regalo de Dios para aquellos que han nacido de nuevo. Por eso mucha gente no conoce ni entiende las Escrituras. La palabra de Dios, que es sabiduría de lo alto, no ha sido puesta, mi amado, para el hombre natural o el hombre carnal, mi amado, que no ha tenido su encuentro con Cristo. Lo segundo, mi amado, en cuanto a la sabiduría divina, es que es sabiduría verdaderamente descendida del trono de la gracia de Dios. Ha sido Dios quien se ha dado a conocer al hombre. Hebreos dice, mis amados hermanos, en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo habló, mi amado, a través de los profetas, a través de los padres de la fe, de los profetas, mi amado, de los apóstoles, y en este tiempo el testigo más glorioso lo ha hecho a través de Jesucristo. La palabra, mi amado, no es invención de hombres. Si esta hubiera sido así, mi amado, en la historia ya hubiera sido erradicada, mi amado, de la humanidad. ¿Cuántos movimientos diabólicos y satánicos a lo largo de la historia, mi amado, se han levantado como en este tiempo contra la palabra de Dios? Son muchísimos. Reyes, emperadores, políticos, mi amado, hombres en la milicia, militares, mi amado, que se han levantado, mi amado, para atentar contra la palabra bendita de Dios. Pero ¿quién podrá, mi amado, quién podrá querer de alguna forma detener el avance del conocimiento y la sabiduría de Dios? Cuando Habacuc dice en el capítulo 2, mis amados, que un día de estos, mi amado, la tierra será llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren la mar. Bendita sabiduría la que nosotros gozamos hoy, mi amado hermano, y lo tenemos a nuestro alcance para que nos acerquemos a la palabra con toda reverencia, con un espíritu humilde, deseando de que Dios cambie y transforme nuestras vidas, porque como iglesia todavía estamos en proceso de santificación. Y un descuido, mis amados hermanos, un descuido es de alto peligro.
Necesitamos estar en la palabra, recibiendo la sabiduría que viene de nuestro Padre Celestial. También, mi amado, el propósito de esta sabiduría es que podamos disfrutar y compartir la gloria de Dios. La sabiduría que Dios ha traído a nosotros es para que disfrutemos de su gloria, es para que disfrutemos de sus maravillas, de sus bondades, de sus misericordias. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, verso 8 y 9, dice Jehová el Señor, mis amados hermanos, el que reúne, perdón, estoy en el 56, es el 55. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Se lo está diciendo a Israel, a su pueblo. Quiere decir, mi amado hermano y hermana, que muchas veces nuestros pensamientos y nuestros caminos, aún como creyentes, están distantes a Dios. Porque dice el siguiente versículo 9, que como está distante el cielo y la tierra, así están nuestros pensamientos y nuestros caminos. La voluntad de Dios a través de la sabiduría que Él ha traído a la iglesia, mi amado, es para que disfrutemos su gloria, sí, pero también es para que conozcamos su voluntad, nos movamos en ella, caminemos en ella y obedezcamos su voluntad, porque todo aquel que teme a Dios es sabio. Porque todo aquel que obedece los mandamientos tendrá sabiduría de Dios. Y la Escritura dice que el principio de la sabiduría es caminar en el temor de Dios. Entonces, este primer fundamento, mis amados, es trascendental para el desarrollo de la iglesia. Mi amado, necesitamos adquirir sabiduría. Como dice, mi amado, el libro de Proverbios y también algunos trozos de Eclesiastés. Salga a la calle, vaya donde tenga que ir y compre sabiduría, adquiera sabiduría. Pero qué bueno es que no necesitamos ir ni al mercado ni a las tiendas, ni a ninguna entidad financiera a traer sabiduría, porque la sabiduría la tenemos aquí revelada a través de la bendita y maravillosa palabra de Dios. Pide a Dios sabiduría, dice Santiago, pide a Dios sabiduría, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Si alguno de nosotros estamos falta de sabiduría, hermano y hermana amada, iglesia amada, es tan sencillo. Pídasela a Dios en oración. Dígale: Señor, yo soy falto de entendimiento. Puede ser que usted ore como yo he orado a veces. Señor, tú sabes que soy como el mulo, sin entendimiento. Pero ayúdame, Señor, dame sabiduría para tomar decisiones coherentes, prudentes, sensatas, Señor. Porque, mis amados hermanos, de cuántas cosas, de cuántos dolores de cabeza, de cuántas tragedias nos evitaríamos si aprendemos la sabiduría que viene de Dios. Hijo mío, dice Proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu intelecto, no te apoyes, mi amado, en tus estímulos, en tus sentidos, porque estos nos hacen muy malas pasadas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. El siguiente punto, o el segundo fundamento de una iglesia, mi amado, llena del Espíritu y de la palabra, es precisamente un entendimiento claro de la obra y gobierno del Espíritu de Dios. La obra y el gobierno del Espíritu de Dios. Nótese lo que dice el verso 10 y 11. Yo lo leo para ustedes. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La sabiduría de Dios es revelada por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo escarba. Ahorita van a ver qué significa eso. Aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta sabiduría, mis amados hermanos, que viene de Dios, solamente puede conocerse si el Espíritu de Dios la revela. La única forma de conocer la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, es si su Espíritu lo revela a nosotros. Y sobre esto en particular, quiero hablar de 4 aspectos sobre la obra y gobierno del Espíritu de Dios que son necesarios en nosotros en cuanto al conocimiento del Señor. En primer lugar, mis amados hermanos, tengo que decir que el Espíritu de Dios todo lo escudriña. ¿Sabía eso? El Espíritu de Dios todo lo sabe. El Espíritu de Dios de ti y de mí todo lo conoce. El Espíritu de Dios de ti y de mí todo lo escudriña. Si lo hace aún con lo profundo de Dios, cuánto más nosotros como sus hijos, su creación. ¿Qué significa, mi amado, que el Espíritu de Dios todo lo escudriña? Este verbo era un verbo, mi amado, que se aplicaba a los empleados que trabajaban en la aduana, lo que nosotros conocemos como los aforadores. Un aforador es aquel que revisa minuciosamente las mercaderías que vienen de diferentes nacionalidades, tanto las que ingresan como las que salen del país. Y cuando la palabra dice que el Espíritu todo lo escudriña, el apóstol Pablo, mi amado, que conocía, mi amado, todo lo que eran transacciones gubernamentales, porque él tenía que custodiarlas como soldado, muchas veces él miraba el trabajo minucioso del aforador, revisando de arriba y para abajo. Claro, siempre y cuando el aforador no fuera chantajeado, como muchos en este tiempo, que entre más les paguen, más pasa la mercadería. Pero Pablo está hablando, mis amados hermanos, de que esa figura del aforador que escudriña, mi amado, mucho más está en el Espíritu de Dios. ¿Quién podrá esconderse del Señor? ¿Quién podrá, mi amado, ocultarse? Razón tenía el salmista cuando él dice que él subió a los montes tratando de esconderse de Dios, y ahí se lo encuentra. Y dice que desciende las partes más bajas, aún en las profundidades, mi amado, del mar, mi amado, aún en las cuevas. Y dice, y ahí tú me sales. Dice, yo me levanto y me acuesto y el Señor conoce mi andar. Tiene que exclamar y decir, tal conocimiento es demasiado profundo para mí. Es muy alto, Señor, no lo puedo entender. El Espíritu de Dios es ese aforador, mi amado hermano, que minuciosamente nos escudriña. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios en la iglesia. Por eso necesitamos como creyentes el gobierno del Espíritu de Dios, porque a donde no llega el pastor, a donde no llega el mensaje, a donde no llega el consejero, a donde no llega un líder, a donde no llega un maestro, a donde no llega, mi amado, cualquier hombre, mi amado, por más copetón que sea en la fe, el Espíritu de Dios sí puede llegar hasta ahí, porque Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Así que, mi amado, necesitamos que la obra y el gobierno del Espíritu de Dios esté en nosotros para que nos escudriñe. Por eso, mi amado, el profeta nos llama, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Si hay algo, mi amado, que el Espíritu de Dios te redarguye a través de esta palabra, mi amado, ponga atención, porque de algún peligro el Señor nos está evitando. El segundo aspecto es que el Espíritu, así como todo lo escudriña, el Espíritu todo lo revela. Solo el Espíritu Santo conoce realmente a Dios y solo Él lo ha dado a conocer. Por eso, mi amado, el Señor dijo, yo me voy, pero no os dejaré solo, no os dejaré huérfanos, sino que os enviaré otro consolador, el cual los guiará hacia toda verdad. El Espíritu de Dios es quien nos revela la voluntad del Padre. Cualquiera de nosotros podemos
esconder, mi amado hermano, nuestro corazón del conocimiento. Cualquiera de nosotros podemos decir, mi amado, lo que queramos decir de la infraestructura, del que enseña, del que predica, sí, puede ser. Pero ¿quién puede, mi amado, obviar que el mejor maestro que tenemos como creyentes es el Espíritu de Dios, quien nos revela a Cristo y nos revela su voluntad? En cuanto a la palabra, solo, nótese esto que voy a decir. En cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la doctrina de Dios, solo los apóstoles tuvieron el privilegio de recibir la revelación que hoy nosotros tenemos en nuestra mano. Y una vez que fue revelada, ese ciclo se cerró. Ya no hay más revelación doctrinal. Ya no hay más revelación en cuanto al conocimiento de Dios por su palabra. Una vez que el Señor, mi amado, inspiró a sus apóstoles, a sus discípulos, y les reveló lo que hoy nosotros tenemos, mi amado, como la palabra, como la doctrina, una vez que le fue dada a estos hombres, el Señor cerró, mi amado, todo capítulo de revelación doctrinal. Por eso Pablo dice a la iglesia en Tesalónica que si alguno viene a nosotros, así sea un ángel o un apóstol, y nos trae un mensaje diferente que el que aquí está escrito, Pablo dice, sin que le tiemble el pulso, llámele maldito. Ese es un anatema, ese es un maldito. Y la iglesia tiene, mi amado, que entender, necesitamos entender la importancia de estar, mi amado, escudriñando la palabra, y que el Espíritu de Dios nos revele cuál es el pensamiento y la voluntad de Dios. Porque así como en otro tiempo utilizó los profetas, mi amado, y mi amado, en esta nueva dispensación de la gracia, lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, mi amado, nosotros somos responsables de la revelación que Dios ha traído a nuestras manos. El tercer aspecto, mi amado, sobre la obra y gobierno del Espíritu, es que el Espíritu inspira la palabra revelada. Esa es la capacidad dada por Dios para transmitir a cada uno de nosotros la revelación de la palabra. El Espíritu de Dios es el ente, es el eje inspirador, mi amado, para que la palabra nos sea revelada. Damos gracias a Dios por los seminarios bíblicos, por los institutos bíblicos, por las universidades, por los cursos, mi amado, por todos los seminarios, por los talleres y por todo lo que la iglesia en el camino, mi amado, ha echado mano para el aprendizaje y el crecimiento. Gloria a Dios por eso, y tenemos que seguirlo haciendo. Es importante aprender, educarse, crecer. Pero, mi amado, nada de eso sustituye la inspiración del Espíritu de Dios a través de su palabra. Me he encontrado con personas muy humildes y sencillas a lo largo de mis 30 años casi de vida de fe. Me he encontrado gente, mi amado, bien retirada de la ciudad, donde por obviamente las circunstancias sociales quizás no le han permitido, mis amados hermanos, entrar a un instituto o una preparación. Pero son hombres y mujeres de Dios que han amado la palabra del Señor, y hay que escucharlos compartiendo la palabra. Nos dan cátedra. ¿Por qué es eso? Porque el Espíritu de Dios es el mejor maestro teológico para cualquiera de nosotros. No estoy justificando la vagancia o la irresponsabilidad. La iglesia necesita estudiar. La iglesia necesitamos prepararnos. Necesitamos conocer más del Señor. Pero nada de esto sustituye la inspiración que el Espíritu de Dios trae a nosotros a través de su santo y bendito Espíritu. Y el cuarto aspecto de la verdadera sabiduría, mi amado, de la obra y gobierno del Espíritu de Dios, es que el Espíritu nos ilumina para poder entender los propósitos de Dios. Pablo expresa en el verso 13 que la transmisión de la verdad es un acto espiritual, y su comprensión requiere un agente espiritual. Solo quienes poseen el Espíritu de Dios pueden interpretar las verdades espirituales. Mis amados hermanos, el gobierno del Espíritu es trascendental para que podamos entender lo que ha sido revelado a través de su palabra. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la hermenéutica, uno de los segmentos que siempre, mi amado, se procura
aplicar en el estudio de la hermenéutica es la importancia del espíritu correcto. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que usted y yo vamos a la palabra de Dios, necesitamos tratar de absorber el espíritu con el que la palabra fue revelada a estos hombres inspirados. Y Pablo nos dice que el Espíritu de Dios es el que nos ilumina, es el que nos abre, mi amado, el entendimiento para poder conocer las maravillas de la ley de Dios. Como dice el Salmo 19, mi amado, que esta palabra, mis amados hermanos, corrige aún a los siervos de Dios. Y es bueno, mi amado, ponerle y prestarle atención, porque la ley de Jehová es perfecta. Y un tercer aspecto, mis amados, que quiero compartir en esta mañana es precisamente la importancia de las Escrituras. He hablado de dos fundamentos. Número uno, necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Número dos, necesitamos el gobierno y la dirección del Espíritu Santo. Y número tres, la iglesia necesita volver a la palabra. La iglesia necesita volver a las Escrituras. Y para ello, mis amados, quiero compartirle 5 aspectos rápidos en cuanto a la importancia de las Escrituras. Número uno, la iglesia necesita aceptar la autoridad suprema de las Escrituras. Mis amados, estamos viviendo en un tiempo absorbido por la relatividad. ¿No es cierto? Todo es relativo. Buscar a Dios es relativo. Congregarse es relativo. En este tiempo hay una justificación de no estar en un edificio físico, pero usted y yo podemos congregarnos como a través de este medio, o también a través de sus tiempos devocionales o de sus tiempos familiares. No hay excusa para congregarnos, pero hoy todo es relativo y lamentablemente ese espíritu de la relatividad se ha introducido en la iglesia. Y hoy, mis amados hermanos, muchos ya no recurren a la palabra para conocer la voluntad de Dios, sino, mi amado, a ver qué consejo nos da la psicología, qué consejo nos dan los pensamientos positivos, qué consejo nos dan, mi amado, la superfe o la supergracia, o el hedonismo, donde todo es placer, mientras yo esté feliz, mientras yo esté contento, mientras yo esté disfrutando la vida. No importa lo que pase a mi alrededor. Eso se llama relativismo y va contra los principios de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es absoluta. Y la Biblia dice, un ejemplo, miren que la palabra es absoluta. La palabra dice, sin santidad, absolutez, nadie verá al Señor. Pero el relativismo, ¿qué nos dice? Usted viva tranquilo la vida y acomódese. Allá la gente, usted viva como quiera. Totalmente falso. La Escritura precisamente, mi amado, ha venido a nosotros para que no seamos un pueblo, mi amado, dominado por el relativismo, sino por lo absoluto y divino que viene de parte de Dios. Porque nosotros, mi amado, hemos recibido un espíritu de adopción que nos hace clamar, papito mío, Abba, Padre. Las diferencias ocurren en las iglesias cuando éstas no están dispuestas a someterse a la autoridad suprema de la Biblia. ¿No es cierto, mis amados? Una de las grandes razones por las que hay tantas diferencias entre el pueblo de Dios es porque cada quien quiere vivir a su antojo y a su manera, pero ha dejado de lado el consejo de la palabra. Algunos, cuando vienen a pedir inclusive consejo, ya traen la respuesta en sus labios, porque quieren oír lo que le agrada a sus oídos. Pero cuando se abre la palabra y se les comparte la palabra, algunos terminan por irse a un movimiento hedonista donde solamente se les predique placer. Que Dios nos guarde. Necesitamos volver a la Escritura. Aquí está todo el consejo sabio que necesitamos para tomar decisiones. Aquí me he encontrado, mi amado hermano, cualquier rama de la ciencia moderna. En la palabra hay ciencia, en la palabra hay educación, en la palabra hay astronomía, en la palabra, mis amados hermanos, hay matemática, en la palabra hay administración, en la palabra hay arquitectura, en la palabra hay ingeniería. Maravillosa la palabra de Dios, es una fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría que viene del cielo. 2. Tenemos que recordar el propósito principal de la Biblia, las cuales es dar testimonio de Jesucristo como único
y suficiente Salvador. Toda la Escritura ha sido revelada, mi amado, a la humanidad para que el nombre de Jesucristo sea puesto en alto. Por eso Juan 5:39 nos dice: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí. Por eso Cristo, el Verbo hecho carne, vino a la humanidad, vino a esta tierra, mi amado, para poder revelarnos, mi amado, su esencia divina. Necesitamos recordar entonces, a través de las Escrituras, que el propósito principal es revelarnos a Jesucristo. Así lo dice Juan, mis amados hermanos, cuando inicia la revelación de Apocalipsis. ¿Qué dice Juan? Que él recibió la revelación del Hijo de Dios. Un tercer aspecto de las Escrituras es que debemos aplicar buenos principios hermenéuticos o de aplicación bíblica. Y quiero mencionar 3 principios para interpretar correctamente la Escritura. Número 1, rápidamente se lo menciono. Está el principio de lo simple. Es buscar el sentido natural del texto. La palabra tiene un mensaje natural. Si la Biblia te dice, mi amado, no mienta, ¿qué investigación teológica usted quiere oír? No mentir es no mentir. Aquí, en China y en la Conchinchina. Entonces yo necesito ir a la palabra con un principio de simplicidad. Quiero ir con una mente sencilla. Yo no necesito ser un doctor en griego, me encantaría, pero yo no ocupo ser un doctor en griego para entender la palabra. Ya lo hemos dicho, el Espíritu de Dios nos revela a Cristo. Pero cuando yo voy a la palabra, tengo que ir con una mente simple y sencilla, de tratar de entender qué dice el texto. Lo segundo es el principio histórico, que es buscar el sentido original del texto, es decir, el que el autor quiso comunicar a sus primeros lectores y en la condición y situación en que ellos vivían. Eso es tratar de entender, mis amados hermanos, el contexto cultural cuando la palabra fue revelada a esa primera comunidad de creyentes o de personas. Eso sí ocupa algunas herramientas, algunos materiales como tal vez comentarios y demás, pero muchas veces la misma palabra nos va a enseñar el contexto también cultural. Y un tercer principio es el principio de la armonía. Si ya tenemos la simplicidad y un contexto, mi amado, histórico, ahora, mi amado, tenemos que juntar las partes para poder interpretar cada pasaje a la luz del sentido global de la Biblia. ¿Y cuál es el consejo? Interpretemos la Biblia a través de la Biblia. Interpretemos la Biblia usando la misma palabra del Señor. Un cuarto aspecto sobre las Escrituras es la importancia de estudiar las Escrituras con otros hermanos, porque hay algunos que gracias a Dios nos llevan alguna ventaja en cuanto al conocimiento, en cuanto a experiencias, en cuanto al estudio. Y necesitamos, mi amado, como iglesia, tener una perspectiva hermenéutica, una constante interpretación, una búsqueda constante, insaciable del conocimiento del Señor, porque es allí donde Dios quiere que su palabra sea interpretada. Hace muchos años, cuando yo me criaba en el Evangelio, casi 30 les he dicho, mis amados, era normal saturar las oficinas de los pastores, de los maestros, de los líderes. Era normal, mis amados, las mesas redondas de análisis, mi amado, donde constantemente era frecuente escuchar preguntas de diferentes índoles sobre la Escritura. Hoy, mis amados hermanos, esa pasión del conocimiento ha disminuido en la misma iglesia y lamentablemente eso ha producido creyentes cada vez más dóciles, más superficiales y tengo que decirlo también que cada vez más flojos, porque si hay algo que afirma la vida de un creyente es la palabra de Dios que está en él. Necesitamos volver a esas mesas redondas de estudio, de análisis, de conocimiento. Debemos de ser lo suficientemente humildes para aceptar que nos necesitamos mutuamente y que Dios ha puesto en medio de la iglesia hombres y mujeres, mi amado, a los cuales han sido esforzados
por estudiar, por aprender, por prepararse, por conocer la Escritura, sumado a su experiencia, que se constituyen en toda una herramienta y una fortaleza para nuestra fe y para nuestro crecimiento. Esto es el verdadero discipulado, un aprendiz aprendiendo de su maestro, mis amados hermanos. Y hay buenos tiempos para labranza, porque muy pronto arrancamos, mi amado, un proceso de discipulado, mi amado, que desde los más pequeños hasta el mayor de días, mi amado, va a tener la posibilidad de volver nuevamente a prepararse en la fe, a crecer en la fe, porque yo estoy seguro, esta es mi convicción, que después de esta cuarentena, mi amado hermano, tendremos algunos días de gracia, porque lo que sigue es el arrebatamiento de la iglesia. Muy pronto sonará la trompeta y tenemos que aprovechar los días que vienen, las horas que vienen, metidos de cabeza en la palabra de Dios. Porque, mi amado hermano, si esto fue un pequeño aviso, la Biblia dice que la venida de Cristo no tendrá aviso, porque Él vendrá como ladrón en la noche. El creyente debe de estar listo. El creyente debemos estar preparados, porque Cristo viene pronto. Mis amados hermanos, y un quinto aspecto sobre las Escrituras es que la Biblia tengo que leerla con un espíritu humilde y receptivo. ¿A qué me refiero con eso, mis amados? Hay una tendencia en el ser humano que entre mayor es el nivel de conocimiento, muchas veces así es el nivel de su arrogancia, de su orgullo, de su prepotencia y de su presunción. Y hay algunos, mi amado, que nunca invertirán tiempo en escuchar una enseñanza de un niño, de un adolescente, de un joven o de alguien nuevo en la fe. ¿Saben qué es eso? Arrogancia. Cuando yo vengo a la palabra de Dios, por más años, por más experiencia, por más conocimiento, debo venir siempre con un espíritu de humildad, porque no todo lo sabemos. Y aún lo que a veces creemos saber, no lo sabemos. ¿Quiere un ejemplo? Job. La Biblia dice que Job, no había otro entre los orientales como Job. Y hay que ver la descripción que hace, no sus 3 amigos, sino la que hace Dios de él. Es impresionante la descripción y la biografía que el Señor hace de Job. Varón justo, varón santo, varón perfecto, varón íntegro. No hay otro como él. Lo dice el Señor, hermanos. Y Job termina, mi amado, toda su narración histórica, toda su experiencia, diciendo: yo de oídas te había oído, hablaba lo que no entendía, pero después de que vino, mi amado, todo un proceso de Dios hacia este hombre, él termina diciendo: mas ahora mis ojos te ven. Por más años, por más experiencia, por más intelecto, por más costumbre, porque hay cosas que las hacemos por costumbre y siempre hemos creído que así es y que no hay otra forma de hacerla. Pero cuando viene Dios y nos corta los paradigmas, nos quiebra las tradiciones, nos rompe los esquemas, tenemos muchas veces que decir, como Pedro: no llamemos común lo que ya Dios santificó. Vengamos a la palabra con humildad. Permitamos a Dios que derrumbe nuestras defensas y paradigmas que hemos creado para que su palabra nos forme y nos transforme. Porque si la palabra solamente nos trae a nosotros información intelectual, pero no produce cambios, mi amado, la obra está a medio camino en nosotros. Debemos de doblegarnos, mi amado, y abrir los ojos, como dice el Salmo 119:8. Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Será que necesitamos que el Señor ponga colirio en nuestros ojos? Como le dijo a la iglesia en Apocalipsis: compre colirio para que lo pongas en tus ojos, porque muchas veces, mis amados hermanos, creemos saberlo todo y realmente no sabemos nada.
Termino en esta mañana mi pensamiento hablando, mis amados, o haciendo un resumen de la importancia de que la iglesia camine en la sabiduría de Dios, de que el Espíritu de Dios, que es Espíritu de verdad, nos guíe en todo lo que hacemos, que nos dobleguemos ante Él y ante la autoridad de sus benditas palabras, porque si estas características están en nosotros, si la sabiduría de Dios es nuestra pasión, si el gobierno del Espíritu, mi amado, está en nosotros, y si su palabra, mis amados, es una delicia para nosotros de forma continua, mis amados hermanos, eso hará de usted, de mí, de la iglesia, una iglesia madura, una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia santa, una iglesia apercibida siempre por el Espíritu de Dios. Permítame orar en esta mañana por ustedes. Les dejo ese pensamiento, mis amados. Ahí les enviamos el bosquejito con la ayuda del Señor en el transcurso del día. Y fortalezcas en Dios, iglesia. Muy pronto regresaremos a la casa del Señor. Desde ya les dejo la invitación. Vamos a hacer una fiesta preciosa cuando Dios nos permita volver a reunirnos. Yo ya estoy preparando los chilindrines, ya estoy preparando los pitos, las serpentinas, el confeti, el desayuno, porque vamos a arrancar con desayuno. ¿Qué les parece? Digan amén. Amén. Allá en su casa, digan amén. Los escuché en el Espíritu. Así que, mis amados, y les voy a adelantar, yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre de fe. Yo quiero que usted traiga para ese día a toda su familia, traiga a sus vecinos y traiga a todos los que esté a su alcance. Y dígale, el pastor nos invitó a un desayuno porque vamos a celebrar cómo Dios nos guardó de este espíritu de muerte y de enfermedad. Tendremos por qué celebrar. Amén, amén y amén. Así que desde ya les dejo esa invitación, mi amado, que se llene la casa de Dios. Y si tenemos que hacer 3 cultos ese domingo, los hacemos y en todos comemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, glorifico y exalto tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por esta mañana, por este tiempo, por este ratito, Señor. Ha pasado rápido esta hora, pero quiero agradecerte por la bendición de tener a mis hermanos, Señor, tanto los presentes como los que están en sus diferentes lugares. Dios mío, a la luz de tu palabra, te pedimos que nos des sabiduría. Señor, yo reconozco que necesito sabiduría en el día a día, cada minuto, cada segundo, para tomar decisiones como hombre, como esposo, como padre, Señor, como pastor, como ministro, Señor, como ciudadano, Padre, como profesional, como empleados o empresarios, los que tienen sus negocios. Señor, danos sabiduría para tomar decisiones prudentes. Y 2 aspectos fundamentales. Necesitamos el gobierno, el dominio de tu Santo Espíritu. Amado Espíritu de Dios, reedifica nuestras vidas con tu presencia. Restaura las vidas, Señor, con tu presencia. Danos dirección, mi amado. Necesitamos, Espíritu de Dios, que nos guíe. Tu palabra dice que el viento sopla y nadie sabe para dónde viene ni para dónde va. Pero que así es todo aquel que es nacido por el Espíritu, Señor, que tú le guías, y el Hijo de Dios es guiado por tu Espíritu. Señor amado, Espíritu Santo, necesitamos tu dirección. No permitas que tomemos decisiones sin tu guía, sin tu dirección. Por favor, estórbanos todo lo que no sea tuyo, Señor, y que nuestros pies quieran ir en esa dirección. Estórbanos, Espíritu Santo, que tu régimen, Señor, se establezca en nosotros. Y también, Señor, despierta tu buena palabra en la iglesia. Despierta tu buena palabra en nosotros. Despierta tu buena palabra, Señor, en nuestra niñez, en nuestra juventud, en cada familia, en cada hogar. Que tu palabra, Señor, esté fluyendo de forma continua, Señor, en medio de tu pueblo. Necesitamos, Señor, madurar la fe a través de tu palabra. Ayúdanos
en el nombre de Jesucristo. Bendice a cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada fuente de empleo, cada fuente de trabajo, cada profesión. Señor, seguimos creyendo en milagros creativos de abundancia, milagros abundantes, milagros creativos, Señor, fuente de empleo para tus hijos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que aunque hayan muchos haciendo fila, Padre, para una oportunidad laboral, Señor amado, yo sé que cuando tú bendices a un hombre, Señor, tú le pasas por encima, Padre, a cualquier estadística, a cualquier departamento de recursos humanos, y pones en el primer lugar a tus hijos que te aman y que te sirven con fidelidad. Señor, bendice la iglesia y prospera a tu pueblo en todas las cosas, que la iglesia tenga salud, así como prospera el alma. Mis amados hermanos, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, firmes en la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos pronto.